Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Yo les voy a hablar sobre los determinantes de la filtración glomerular. Existen dos determinantes, la presión de filtración neta y el coeficiente glomerular. La presión de filtración neta representa la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que favorecen o se oponen a la filtración a través de los capilares glomerulares. Existen fuerzas o presiones, y estas fuerzas son la presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares que favorece la filtración, la presión hidrostática en la cápsula de Bowman fuera de los capilares que se opone a la filtración, la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en los capilares glomerulares que se opone a la filtración, y la presión coloidosmótica de las proteínas en la cápsula de Bowman que favorece a la filtración. En condiciones normales, las concentraciones de proteínas en el filtrado glomerular es tan baja que la presión coloidosmótica en el líquido de la cápsula de Bowman se considera cero. Entonces tenemos que las fuerzas que favorecen al filtrado son la presión hidrostática glomerular, constando de 60 milímetros de mercurio, y las que se oponen son la presión en la cápsula de Bowman de 18 milímetros de mercurio y la presión encótica glomerular con 32 milímetros de mercurio. Esta ecuación nos da una presión de filtración neta de 10 milímetros de mercurio. A continuación, veremos los factores que incrementan o reducen la filtración glomerular. Los que incrementan son el aumento del coeficiente de filtración capilar glomerular, el aumento de la presión hidrostática capilar glomerular, y los que reducen son el aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y el aumento de la presión coloidosmótica capilar glomerular. Empezaremos a analizar el aumento del coeficiente de filtración glomerular. Y dado que la filtración glomerular total en los dos riñones es de unos 125 milímetros por minuto y la presión de filtración neta de 10 milímetros de mercurio, el coeficiente normal se calcularía en unos 12.5 milímetros por minuto milímetros de mercurio de presión de filtración. Entonces sabemos que el aumento del coeficiente de filtración capilar glomerular incrementa la filtración glomerular, mientras que si se disminuye, reducirá la filtración glomerular. Los cambios no constituyen un mecanismo importante de regulación normal de estos capilares, pero algunas enfermedades reducen el coeficiente al reducir el número de capilares glomerulares funcionales o al aumentar el espesor de la membrana capilar glomerular, reduciendo su conductividad hidráulica. Vimos con el aumento de la presión hidrostática capilar glomerular, y esta incrementa la filtración glomerular. Como ya habíamos mencionado, la presión hidrostática glomerular fluctúa en unos 60 milímetros de mercurio. Los cambios en la presión hidrostática glomerular son la principal forma de regular fisiológicamente la filtración glomerular. Los aumentos en la presión hidrostática glomerular incrementan la filtración glomerular, mientras que las reducciones en la presión hidrostática glomerular la van a reducir. Y esto está determinado por tres variables, todas ellas bajo control fisiológico. En primer lugar tenemos a la presión arterial, que se debe al aumento de la presión arterial cuando tiende a elevar la presión hidrostática glomerular y por lo tanto aumenta la filtración glomerular. En segundo lugar tenemos a la resistencia arteriolar aferente, que reduce la presión hidrostática glomerular y disminuye la filtración glomerular. Y también tenemos a su dilatación, y esta aumenta la presión hidrostática glomerular y por lo tanto la filtración glomerular. En tercer lugar, tenemos a la resistencia arteriolar eferente, que se da cuando la constricción de las arteriolas eferentes aumenta la resistencia al flujo de salida de los capilares. Y este mecanismo incrementa la presión hidrostática glomerular, y mientras que el aumento de la resistencia eferente no reduzca demasiado el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular se eleva ligeramente. También tenemos que, si la constricción de las arteriolas eferentes es intensa, el aumento de la presión coloidosmótica superará el incremento de la presión hidrostática capilar glomerular, y debido a la constricción arteriolar eferente, se disminuye la filtración glomerular. Entonces, en estas imágenes les presento lo que les había dicho anteriormente.
y debido a la capacidad bifásica, la constricción o dilatación de las arteriolas eferentes constituyen un incremento no lineal rápido en la presión coloidosmótica debido al efecto Donen. El efecto Donen. Cuanto mayor es la concentración de proteínas, más rápidamente aumenta la presión coloidosmótica debido a la interacción de los iones unidos a las proteínas plasmáticas, que también ejercen un efecto osmótico. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, de la cual conocemos que su presión es de 18 milímetros de mercurio, reduce la filtración glomerular, mientras que, al reducir la presión, aumenta la filtración glomerular. En ciertos estados patológicos asociados a la obstrucción de las vías urinarias, la presión de la cápsula de Bowman puede aumentar mucho y provocar una reducción grave de la filtración glomerular. El aumento de la presión coloidosmótica capilar glomerular reduce la filtración glomerular, y a medida que la sangre pasa desde la arteriola aferente a través de los capilares glomerulares hasta las arteriolas eferentes, la concentración plasmática de las proteínas aumenta alrededor de un 20%. La razón de este aumento es que alrededor de una quinta parte del líquido en los capilares se filtra a la cápsula de Bowman, lo que concentran a las proteínas plasmáticas glomerulares que no se filtran. Los dos factores que influyen en la presión coloidosmótica capilar glomerular es la presión coloidosmótica del plasma arterial y la fracción del plasma filtrada por los capilares glomerulares. Aumentar la fracción de filtración también concentra las proteínas plasmáticas y eleva la presión coloidosmótica glomerular. Al aumentar el flujo sanguíneo renal, una fracción menor del plasma se filtra inicialmente fuera de los capilares glomerulares, lo que provoca un incremento lento de la presión coloidosmótica glomerular y un menor efecto inhibidor sobre la filtración glomerular. A continuación les presento una tabla donde podemos encontrar los factores que pueden reducir la filtración glomerular, analizando su causa fisiológica o fisiopatológica y los determinantes físicos. Gracias.